Las reinas más malvadas de la Biblia. En la Biblia, algunos de los reyes malvados que conocemos también estaban casados con reinas malvadas que alentaban a sus maridos a hacer el mal o lo hacían ellas mismas en nombre de sus maridos. Uno de los ejemplos de estas reinas malvadas mencionadas en la Biblia es Jezabel, reina de Israel. Un israelita no debía casarse con un pagano, así que el Señor les ordenó que no lo hicieran. Acab desobedeció la palabra de Dios y se casó con Jezabel, princesa de Sidón, hija de Etbal, rey de los sidonios. Jezabel y Acab, su marido, llevaron al reino de Israel aún más hacia la idolatría, estableciendo la religión de Baal en el reino. Jezabel era hija del sacerdote, rey Etbal, gobernante de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. El significado del nombre Jezabel es Baal exalta, o Baal es esposo de, o impuro. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa del rey Acab, el monarca del reino de Israel en ese momento. Acab no solo siguió a Jeroboam en la idolatría, sino que también se casó con Jezabel, quien era hija del rey de los sidonios. Ambas acciones contribuyeron a la reputación de Acab como un rey extremadamente perverso. Según el libro de los reyes, Acab fue reconocido como el peor de todos los reyes. Fue capaz de causar mucha destrucción durante sus 22 años de gobierno. Este era el hombre con quien Jezabel estaba casada. Era abundantemente evidente que ella utilizaba a Acab para alcanzar sus objetivos nefastos, y él no necesitaba mucha persuasión. Esta fue la primera vez que un rey de Israel se alió mediante matrimonio con una princesa pagana. Ella adoraba a Baal. Jezabel llegó a la conclusión de que practicaría el culto satánico de Baal en lugar de la adoración al Señor Dios. La práctica de la adoración de Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica de la adoración de Baal también afectó a Judá. Varias partes adoraban a Baal de diferentes maneras. Varios lugares destacaron uno u otro de sus atributos y promovieron sectas especiales del baalismo. Baal es representado en las esculturas usando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene una maza o porra en una de las manos, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando relámpagos y vegetación. Después de casarse, Jezabel logró convencer a Acab de aceptar a Baal. Ella era una mujer que ansiaba más poder y procuraba silenciar a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. No estaba dirigida por ningún principio, no estaba constreñida por ningún temor a Dios o al hombre, y era ferviente en su compromiso con el culto pagano que practicaba. No escatimó esfuerzos para mantener la idolatría en toda su grandeza a su alrededor. Sus acciones fueron, en muchos aspectos, extremadamente perjudiciales para el reino de Israel y de Judá. En el capítulo 21 de Primeros Reyes, se narran los eventos que llevaron a la muerte de Jezabel y Acab. No hay muchas parejas en la Biblia que sean menos atractivas de contemplar que el rey Acab y la reina Jezabel. En la conclusión de Primeros Reyes se nos presenta su crimen obsceno y desagradable. Debido a su casi total ausencia de liderazgo carismático, se vieron obligados a recurrir al engaño, al egoísmo y la astucia para alcanzar sus objetivos. El lugar es Jezreel, donde Acab y Jezabel tenían un palacio. Al lado del palacio había un viñedo poseído por Nabot, el jezreelita, y Acab deseó anexar la viña para poder plantar un huerto allí. Nabot se negó a vender o intercambiar sus tierras, ya que la ley de Israel decretaba que esa propiedad debía permanecer en la familia a la que originalmente fue asignada, Números 36:7. Cuando Jezabel encontró a su marido irritado y malhumorado y supo de la negativa de Nabot a vender su viña, aseguró a Acab que pronto sería suya. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su sello y las envió a los ancianos y nobles que vivían con Nabot en su ciudad. En las cartas que escribió decía:
proclamen un ayuno y pongan a Nabot al frente del pueblo, y sienten a 2 hombres inútiles y sin principios frente a él, y háganlos testificar en su contra, diciendo: has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo hasta la muerte. Los hombres de la ciudad, los ancianos y los nobles, hicieron como Jezabel les había mandado, según estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron un ayuno y pusieron a Nabote al frente del pueblo. 2 hombres inútiles y sin principios entraron y se sentaron frente a él, testificando contra Nabote ante el pueblo, diciendo: Nabote ha maldecido y renunciado a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabote ha sido apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel escuchó que Nabote había sido apedreado y estaba muerto, le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabote el jezreelita, que él se negó a venderte, porque Nabote ya no está vivo, sino muerto. Cuando Acab supo que Nabote estaba muerto, se levantó para bajar a la viña de Nabote, el jezreelita, para tomar posesión de ella. Jezabel, siendo la persona retorcida que era, configuró a Nabote de tal manera que parecía que estaba siendo ejecutado por desobedecer la ley de Jehová. Jezabel ordenó la muerte de los hijos de Nabote porque sabía que después de la muerte del padre, la herencia iría para ellos. La reina malvada era tan meticulosa como mala en su enfoque de sus planes malignos. Elías encontró a Acab cuando estaba en camino de tomar posesión de la viña y pronunció sentencia contra Acab, tanto por asesinato como por robo. Elías dijo que Acab sería muerto, que el cuerpo de Jezabel sería devorado por perros en Jezreel y que los descendientes de Acab no recibirían un entierro adecuado. La severidad del castigo de Acab puede entenderse considerando las profundidades a las que se hundió en su búsqueda de la idolatría. La Biblia afirma que no hubo nadie como Acab, que se vendió para hacer maldad. Después de que Acab supo de su destrucción inminente, se postró ante el Señor en arrepentimiento. En respuesta a esto, el Señor emitió un decreto de que los juicios que debían pronunciarse sobre la esposa y los hijos de Acab no ocurrirían hasta después de que Acab falleciera. Ella mató a los profetas de Dios. Primeros Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas por 50 y los sustentó con pan y agua. Primeros Reyes 18:13. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí a 100 de los profetas del Señor en cuevas por 50 y los sustenté con pan y agua? También intentó matar a Elías. Primeros Reyes 19 del 1 al 4. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses, y aún más, si para mañana a esta hora no hago contigo como has hecho con uno de ellos. Y cuando Elías vio eso, se levantó y huyó para salvar su vida, y se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Pero él mismo se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseó para sí morir y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, temiendo por su vida, se dirigió a Horeb. Su muerte ocurrió de acuerdo con la profecía. Algunos años después, Acab fue muerto en una batalla contra los sirios, y Jezabel continuó gobernando por casi 10 años más después de su muerte. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo retomó la cruzada de Elías para poner fin a la adoración a Baal. Instaló a un comandante militar llamado Jehú como rey de Israel, lo que desencadenó la guerra civil mientras reinaba Joram, hijo de Acab y Jezabel. Jehú era el comandante de los carros del rey de Israel, Acab, y de su hijo Joram en la frontera de Israel enfrentando a Damasco y a Siria.
En los anales de la historia, Jezabel es recordada como la personificación de todo lo astuto, artero, desagradable, vengativo y cruel. Cuando Jehú entró por las puertas de Jezreel, ella miró desde la ventana del palacio y dijo: «¿Está todo bien, Sinri, que mató a su señor?» Él levantó la cabeza y señaló a sus sirvientes que la agarraron fuera de la ventana. Fue rápidamente consumida por los perros callejeros, según la palabra de Elías, el tisbita, después del incidente con Nabote y su propiedad. Su nombre luego se convirtió en sinónimo de mujer malvada. Pero tengo esto contra ti: toleras a esa mujer Jezabel que se llama profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, instigándolos a la inmoralidad sexual y al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Si crees que Jezabel fue lo peor, permíteme presentarte a su hija. En segundo lugar, Atalía, reina de Judá. Atalía era hija de Acab, rey de Israel. Se casó con Joram, hijo de Josafat. Demostró ser una reina malvada, al igual que su madre, la reina Jezabel, y su padre, el rey Acab, y sus hermanos, el rey Ocosías y el rey Joram. Atalía, cuyo nombre significa afligida por Dios, reinó como reina de Judá entre los años 841 y 835 a.C. Se sentó en el trono del rey David. El reinado de Atalía como reina se encontraba entre varios siglos, durante los cuales Judá e Israel eran gobernados por reyes y reinas inicuos. Atalía era una seguidora ferviente de Baal, y como resultado era tan perversa como los monarcas que la precedieron y la sucedieron. El esposo de Atalía, Joram, fue rey de Judá hasta su muerte en el año 841 a.C. A diferencia de su padre, Joram era un rey impío. El hijo de Atalía, Ocosías, ascendió al trono a los 22 años y resultó tan malvado como su padre. Atalía guió a su hijo en sus planes diabólicos. Según Crónicas 22:3, también él siguió los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba que hiciera. Acab, siendo rey de Judá, fue asesinado en compañía del rey enfermo Joram de Israel, sirviendo como rey de Judá por menos de un año. Su asesino fue Jehú, quien originalmente era el comandante del ejército del rey Acab, según Segundo Reyes 9:25. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su oficial: «Tómalo y arrójalo en la parcela de tierra de Nabot de Jezreel, porque recuerdo que tú y yo íbamos juntos tras Acab su padre, y el Señor pronunció esta sentencia contra él». Jehú fue ungido como el nuevo rey de Israel por el profeta Eliseo, quien también lo comisionó como instrumento del Señor para llevar a cabo el castigo que Dios había pronunciado contra el rey Acab y toda su familia debido a su idolatría. Como parte del objetivo de Jehú de poner fin a la dinastía establecida por Acab, Jezabel y sus hijos fueron asesinados. Resulta que su hijo Acazías estaba visitando a Joram cuando Jehú llegó para llevar a cabo la conspiración para matar a Joram. Como resultado, Acazías también perdió la vida, según Segundo Crónicas 22 de 10 a 12. Cuando Atalía, madre de Acazías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Jehosabat, hija del rey Joram, hermana de Acazías, tomó a Joás, hijo de Acazías, y lo sacó de entre los hijos del rey que iban a ser asesinados, y lo puso a él y a su nodriza en una cama. Jehosabat, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Joiada, era hermana de Acazías, escondió a Joás de Atalía para que no lo mataran. Se quedó escondido con ellos en la casa de Dios durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. Atalía, quien ya había perdido a su esposo y luego a su hijo, tomó el reino para sí misma, ejecutando a sus propios nietos después de haber perdido a su esposo e hijo. Satanás fue la fuerza oculta detrás de esta masacre real, tratando de cortar la línea mesiánica como lo había intentado en el pasado y seguiría intentando en el futuro.
Jehová indujo a Jehosafat a esconder a su sobrino Joás, porque la promesa en Génesis 3:15 aseguraba que el Señor preservaría la línea a través de la cual eventualmente vendría el Señor Jesús. El esposo de Jehosafat, Joiada, quien era sacerdote, cuidó de él durante los siguientes 6 años mientras estuvo escondido en el templo. Según 2 Reyes 11:2, pero Josaba, hija de Joram, rey de Judá, hermana de Acazías, tomó a Joás, hijo de Acazías, y lo robó de en medio de los hijos del rey que iban a ser asesinados, y lo escondió a él y a su nodriza en el aposento de la cama. Y lo escondieron de Atalía, y no fue muerto. Según 2 Crónicas 24:7, pues para los hijos de Atalía, aquella mujer impía había invadido la casa de Dios, y también había usado todas las cosas santas de la casa de Jehová, dedicadas a los Baales. Sin el conocimiento de Atalía, un único nieto escapó de la masacre. Al igual que su madre, ella adoraba al Dios conocido como Baal. Durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo de la adoración de Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia enviando una sequía que duró 3 años y medio. Baal era el nombre del dios que se adoraba en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal se introdujo en la vida religiosa judía. Después de que Atalía hubiera reinado 6 años, el sumo sacerdote Joiada colocó guardias alrededor del templo y coronó públicamente al joven Joás como el rey legítimo. Cuando el nuevo rey fue ungido, la gente aplaudió y gritó, ¡Viva el rey!, según 2 Reyes 11:12. Entonces, Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona y le dio el testimonio, y lo hicieron rey y lo ungieron, y palmearon las manos y dijeron, ¡Viva el rey!, según 2 Crónicas 23:12 y 13. Cuando Atalía escuchó el ruido de la gente corriendo y aplaudiendo al rey, ella fue hasta ellos en el templo del Señor. Miró, y allí estaba el rey, de pie junto a su columna en la entrada. Los oficiales y los trompetistas estaban junto al rey, y todas las personas de la tierra se regocijaban y tocaban trompetas, y los músicos con sus instrumentos dirigían los himnos. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, «¡Traición, traición!». La reina Atalía se acercó al pueblo en el templo para investigar los aplausos y gritos, solo para encontrar a un niño rival que pensaba que había muerto hace mucho tiempo, ahora llevando una corona real. Pero lo que debe haberla alarmado aún más fue darse cuenta de que la gente lo apoyaba firmemente. Nadie escuchó su acusación de traición. Después de todo, ella era la usurpadora, no Joás. Joiada ordenó que ella fuera ejecutada, pero no solo dentro del templo. Ella fue llevada a la Puerta de los Caballos, donde fue ejecutada por sus atrocidades en Judá. Algunas personas ascienden a posiciones de autoridad debido a su pasión por su causa y su sentido del deber. Otros buscan posiciones de liderazgo sin otro motivo que alcanzar poder sobre los demás y disfrutar del sentimiento arrogante que acompaña estar en una posición de superioridad. En la mayoría de las situaciones, descubrir qué tipo de líder tienes no llevará mucho tiempo. En el caso de Atalía, llegar a una conclusión no tardó mucho. Tan pronto como se enteró de que Jehú había quitado la vida de su hijo, el rey Acazías, ella se levantó y destruyó a todos los herederos reales de la casa de Judá, lo que incluía a todos sus nietos. No pudo matar a Joás, el único hijo que quedaba vivo, porque una joven devota llamada Josabat lo escondió en el templo de Dios durante un período de 6 años, permitiéndole escapar de su violencia homicida. Los actos que Dios prometió a su pueblo, que el Mesías vendría a través de la línea real de David, no hicieron absolutamente ninguna diferencia para Atalía. Esta es la imagen de un líder tan sediento de poder que haría cualquier cosa para alcanzar y mantener su título ilegítimo, incluyendo asesinar a sus propios parientes.
Atalía gobernó Judá durante 7 años. Al final, el pueblo la removió violentamente del poder. La reina Atalía es un ejemplo extremo de un líder motivado no por el amor, sino por el poder, el prestigio y la posición. Nunca lleva mucho tiempo darse cuenta de la diferencia. La tercera, Herodías, reina de Galilea. Herodías es conocida como una reina malvada, y el hecho de que fuera responsable de la ejecución de Juan el Bautista garantizará que nunca sea olvidada. En la Biblia se la llama esposa de Felipe, quien también es hermano de Herodes, el tetrarca. A pesar de esto, Herodes el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas, se casó con ella en violación de la ley, mientras su hermano Felipe aún estaba vivo. Juan el Bautista tuvo la audacia de predicar contra este adulterio, y Herodías se enfureció tanto con Juan el Bautista que incluso quería que fuera condenado a muerte. Convenció a Herodes Antipas de arrestar a Juan y ponerlo en prisión, lo cual Herodes hizo como resultado de sus esfuerzos. En realidad, ella deseaba que Juan fuera condenado a muerte. Sin embargo, Herodes Antipas vaciló en ejecutar tal plan porque temía la reacción del pueblo y también porque creía que Juan era un hombre virtuoso. En cierto momento, Herodes celebró su cumpleaños organizando una fiesta, y durante la celebración entró la hija de Herodías, bailó y encantó tanto a Herodes como a los invitados que estaban con él. Herodes hizo una promesa precipitada en forma de juramento de que le concedería cualquier pedido que ella pudiera tener. En Marcos 6, del 17 al 28 dice, porque Herodes mismo había enviado y arrestado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano bajo la ley. Herodías le tenía rencor a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía continuamente. Cuando lo escuchaba, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero finalmente llegó un momento oportuno para Herodías. Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete para sus dignatarios, oficiales y los principales de Galilea. Y cuando entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él, el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella volvió rápidamente al rey y le pidió diciendo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero debido a sus juramentos y a los invitados, no quiso desairarla. Entonces el rey inmediatamente envió a uno de los guardias y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la prisión, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la joven, y la joven se la dio a su madre. Estas son las 3 peores reinas de la Biblia. Deja abajo si falta alguna en esta lista. Y si te gustan las historias y curiosidades bíblicas, aprovecha y mira también el video que aparece en la pantalla.